Streetubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy les presento ideas reciclando, reutilizando este tipo de envase plástico. Bueno, este tipo de envase que es de cartón con plástico. Pueden ser envases de patata frita como es este. Estos son de café con esta característica. Así es que por favor no se lo pierdan. Esta ocasión yo lo que voy a reciclar es este envase de patata frita y bueno, yo lo he limpiado y lo que yo voy a hacer es cubrirlo con este papel es de un libro, de una novelita de estas y bueno, yo lo estoy utilizando para mis manualidades porque le faltaban páginas y estaba ya, bueno, pues ya lo había leído. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle como una cartapesta a esto. Para esto voy a utilizar pegamento puro, así como ustedes ven, y le voy a dar a todo el envase, le voy a aplicar este pegamento. Y después que yo le haya aplicado el pegamento, yo voy a coger cada una de las laminitas esta que he cortado de papel y le voy a poner un poquito, ya sea, puede ser del mismo pegamento, del pegamento que ustedes estén utilizando, mezclado con agua, o puede ser también un poquito de engrudo casero. Esto es para que estas piecitas de papel, estos pedacitos de papel, se adhieran de una forma más fácil a nuestro envase. Para ponerle la cartapesta al fondo estoy cortando tiritas más finas. Esto es para que no se vaya a arrugar el papel. Ustedes saben que para acoplar estos bordes que son redondos así a todo este papel hay que hacerlo con tiritas bastante finas. Bien, al dar cartapesta a esto, podemos subirla hasta aquí arriba y luego cuando ya se ha secado, lo que hacemos es recortar. Esto es para tapar lo plateado que tiene esta parte de aquí arriba, pero esto es solo si la quieren tapar. Si quieren utilizar cualquier otro truco para tapar esto, pues lo pueden utilizar, o sea, es decir, pueden decorar el borde, etcétera. Bien, y una vez que a esto se le ha secado la cartapesta, yo lo que voy a hacer es decorar toda esta orilla utilizando cuerda de yute. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegar primero el principio con un poquito de silicón caliente. Y después yo me voy a auxiliar de pegamento, es decir, le voy a ir poniendo pegamento, porque es que así yo creo que el trabajo queda más limpio. Voy a ir poniéndole pegamento y cada cierta distancia pues le pongo un poquito de silicón caliente, si es posible. Si no, bueno, si es posible, si no, pues lo que haría sería pues pegar todo con pegamento. Y yo lo que estoy haciendo es envolver así la cuerda para luego subirla, así como ustedes observan. La hacemos un poquito así medio apretadita. Luego lo que hacemos es bajar así nuestra cuerda. Y si quieren ya aquí le pueden poner el pegamento. Un momento. Vamos a detener el vídeo, por favor. Detén el vídeo y ahora aprovecha para compartirlo con al menos 5 personas en tus redes sociales favoritas. Una vez que se ha secado esto que hemos puesto, yo les muestro. Yo tengo aquí este molde y tengo este otro. Con este molde y esta pieza de aquí, yo he hecho estas dos piezas. Y luego con este molde he hecho estos dos pajaritos y porcelana fría. Pero yo les muestro que ustedes, si quieren, pueden utilizar estas piezas que son así, estilo barroco. Que como ustedes ven también hay de diferentes tamaños.
Esta que ustedes ven aquí pueden encontrarla en tamaños más pequeños y pueden utilizarla para hacer este tipo de decoraciones. Incluso hay pajaritos también en este material y es un material que es flexible, que se dobla y se acopla a cualquier superficie, se pega con silicón caliente o con pegamento instantáneo. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegar mis piezas así en esta forma. Le pongo aquí un poquito de pegamento. Cuenta que he dicho silicón caliente, perdón. Le pongo pegamento puro y luego lo coloco así. Y bueno, coloco mis piezas utilizando pegamento. Entonces, este pajarito, lo que yo voy a hacer es pegarlo aquí. Y entonces luego voy a ver dónde pego el otro. Entonces estas piezas están hechas con porcelana fría teñida, porque como ya a esto yo no le voy a pegar, o sea, no lo voy a pintar, entonces tengo que utilizar una porcelana fría teñida para que después no sea un obstáculo luego pintar estas piezas encima de esto sin que se manche. Luego que se han secado estas figuritas que yo le he puesto en porcelana fría, bueno, pues se ha secado la porcelana fría, lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de dorado a estas figuras. Are you listening? Damn. Bien, y una vez que ya esto se ha secado la carta pesta, yo lo voy a decorar. Para decorarlo yo voy a utilizar esta cinta decorativa y lo que yo voy a hacer es pegarla así como ustedes observan. La voy a pegar poniendo estos flequitos para arriba. Así es que la voy a pegar utilizando silicón caliente en toda la orilla y así yo tapo la imperfección del color que tiene esto de aquí. Vamos a detener el vídeo y empieza diciéndome cuál es tu idea favorita. Un besito. Luego, para seguir decorando, de estas pegatinas que están aquí, yo he cortado esta que ustedes ven, le he dejado incluso un poquito del borde del fondo, que son para scrapbook. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegarla aquí en el centro y yo la estoy pegando utilizando pegamento. Pero si ustedes quieren, la pueden pegar utilizando, o sea, si ustedes utilizan algo así como esto, pues lo pueden pegar con silicón caliente si quieren. Are you listening? Damn. Yeah. Bien, con este lo que yo voy a hacer es decorarlo con estas piezas, son pegatinas que yo compré. Entonces, nada, simplemente despegamos así nuestras pegatinas y la pegamos donde nosotros queremos. Yo la voy a pegar aquí. Bien, y ahora yo tengo aquí estas dos piezas que he hecho con este molde y esto. Como les he dicho, si ustedes quieren pueden sustituir estas piezas por este tipo de piezas que están hechas, bueno, no sé de qué están hechas, pero son bastante flexibles, se adaptan a cualquier superficie y se pueden pegar con silicón caliente perfectamente o con pegamento de contacto o silicona fría. Entonces, nada, lo que yo voy a hacer primero es pegar estas dos piezas y luego en todo el borde le voy a colocar estos palitos de papel que están hechos, bueno, pues son de papel y simplemente lo que he hecho es pintarlos. Nada, y estos palitos lo pueden pegar tanto con silicona caliente como con pegamento. Yo la porcelana fría, la decoración con porcelana fría la estoy colocando la he colocado con pegamento. Y el palito también, pero ustedes lo pueden colocar con silicona o con pegamento como ustedes le venga mejor. Luego que se ha secado la porcelana fría que yo le he puesto a esto, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos en la porcelana fría, en la figura de porcelana fría que hemos puesto, bueno, que yo he puesto.
Streektubers, hemos finalizado el tutorial del día de hoy de estas ideas con este tipo de envases. Y nada, bueno, me gustaría que me diga cuál de estas ideas que te he presentado es tu favorita. Es aquí en la parte de abajo vas a ver una parte que pone comentarios. Ahí le das clic y puedes comentar, puedes decir cuál es tu idea favorita. Esto ayuda muchísimo al canal, aunque tú creas que no, lo ayuda muchísimo. Así es que nada, esto es tu forma de ayudar al canal, de compensar el trabajo que hago. Pues esa es la forma. Y además, si haces estos trabajos, puedes, pues con una pequeña obra, con un pequeño gesto, puedes salvar el mundo. Pues reutilizando y además compartiendo el vídeo, motivas a otras personas para que hagan lo mismo, para que decoren, para que reciclen, ¿no? O sea, para que reciclen y cuiden el planeta. Salgo yo con cada cosa, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo, reciban un abrazo así grandote con apretón, un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.